Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto, el ventaneando del mundo cultural, porque aquí les traemos todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Un día en un video sí me pusieron, está bien chido el tema, carnal, pero parece una cápsula para un programa de televisión. Y yo dije, muchas gracias, se lo puedes compartir a tus tías y a tus primas y a tus primos y a tus amigos que les gusten ese tipo de programas, porque vamos a ver si así los atraemos al mundo cultural, ¿no te parece? Me parece muy bien, mi hermano. Para quienes no sepan quién está al lado de mí, es mi hermano Iván Rodríguez. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy bien, hermano mío, gracias por preguntar. Usted es muy amable. Gracias a ti por venir. Para quienes no sepan, mi hermano es estudiante de ciencias y como que no conoce, no es muy allegado al mundo de la literatura, y el objetivo de esto es que le guste, que le atraiga, que le apasione. Y si no, menos que me entere del chismecito que hay detrás. Exactamente. Este chisme está... hay tres. Hay de este chisme particular que te gusta, que es el chisme político, carnal. Ese sí me gusta. Entonces vamos a ver, ¿te late si empezamos? Me late que empecemos. Échale, carnal. Ok. El día de hoy vamos a hablar no sobre uno de los escritores más importantes... No, perdón, otra vez. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los escritores más importantes de España, autor de un sinfín de textos y quien tuvo el honor de que su nombre apareciera en la playera del equipo de fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hablaremos de eso, pero por el momento les puedo decir que estoy hablando de Benito Pérez Galdós. Querido hermano, ¿conoces a Benito Pérez Galdós? Ahora sí me agarraste de curva, carnal. No tengo ni idea de quién sea. Ok, pues fíjate que muy mal ahí, porque Benito Pérez Galdós es tan importante que lo ponen solamente abajito de Miguel de Cervantes. Ok. ¿Sabes quién es Miguel de Cervantes? Me suena. Ese sí me suena. ¿Qué? Pero estaba a punto de decir una calamidad porque... ¿Qué? Sí es el del Quijote. Sí, güey. Ah, bueno. Porque ya últimamente estoy diciendo puras barrabasadas, entonces mejor. No te preocupes, yo también digo muchas barrabasadas y tengo el guión aquí. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de Lewis Carroll y te dije, no sé de dónde sacaron esa idea de que Alicia a través del espejo tenía que ver con ajedrez y demás? Ajá. Güey, viene en el libro, viene no, en el pues, prólogo. Venga, de ahí la sacaron. De ahí la sacaron. ¿Quién lo diría? Sí, vaya, Tacubaya. Pero bueno, Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Fue hijo de un militar y su padre lo aficionó a los relatos históricos, contándole pasajes y anécdotas vividos en la Guerra de Independencia Española, en la que el padre había participado, porque si no mal recuerdas, España estaba asediada, en algún momento estuvo asediada por Francia. Uh-huh. Y bueno, a ellos también tuvieron su pequeña guerrita de independencia, Ajá. ¿no? Para sacar al buen Pepe Bonaparte, ¿no? Exactamente, es lo bueno, que sí le agarras a la historia. En 1852 ingresó al colegio de San Agustín en el barrio de Vegueta, esquina con el barrio de Goku, a 2 cuadras de la calle Gohan, en Las Palmas de Gran Canaria. Ah, vaya. Todo un conocedor el muchacho. Así es, el mundo del anime, no es cierto, pero el barrio sí se llamaba Vegeta, todo lo demás lo estoy inventando. Dato curioso, el colegio había adoptado una pedagogía avanzada para la época, pues eran los años en que empezaban a divulgarse por España las polémicas teorías darwinianas. Okay. Que era justo lo que quería platicar contigo. ¿Te imaginas que de repente existiera un científico tan revolucionario como Darwin y lo empezaran a enseñar en las escuelas, güey? O sea, algo así como cuando nos dijeron que Plutón ya no era un planeta y en geografía ya no salía, y de repente te daban tu examen de geografía y sí tenías que poner a Plutón porque era un examen viejito y la chingada. Y todavía cuando estábamos muy chiquitos me acuerdo que me tocaban mapas que tenían a la URSS en lugar de Rusia. Neta. También no tenía tanto que se había disuelto la URSS. Sí, porque cuando estuvimos en la primaria que habían pasado como unos 10 años, más 10, o menos. 12 años, entonces de esos que todavía tenían ahí guardados. A ver, joven, dije, veo si todavía me queda uno. Todavía esos tenían a la URSS. Qué loco. Pero una teoría científica que así cambie la educación, creo que no ha habido en muchos años. Sí, yo también cuando lo descubrí dije, pues claro, pues es que ¿cuánto tiempo tardaron en adoptarla en las escuelas? ¿Cómo hubieran reaccionado los padres con mis hijos, no? A lo mejor eso sería una, ¿no, güey? La teoría de género.
Porque a nosotros no nos enseñaron teoría de género y al parecer sí es algo que mínimo en cívica y ética ya están viendo. Pues sí, tal vez la teoría de género, toda la educación sexual, Ujú. o sea que ya esa ya nos tocó. Me acuerdo de las clases de biología, de formación, que nos daban educación sexual, de cómo funciona el cuerpecito humano. Ujú. Entonces igual podría ser. Podría ser, no lo sé, pero bueno, a él le tocó. Y ya te acuerdas que vimos, por eso era importante grabar el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que es el de qué fregados es el naturalismo. Ajá. ¿Te acuerdas que todas estas teorías nuevas de ciencia tuvieron mucho que ver con lo que escribían Ajá. los escritores, vaya, de ese tiempo, y los artistas en general? Entonces, bueno, si bien Pérez Galdós fue un muy buen alumno, en ocasiones se metía en problemas, pues al igual que un montón de escritores de los que ya hemos hablado, en momentos de aburrición, el joven Benito se ponía a hacer dibujitos en su cuaderno. De hecho, además de la escritura, también destacó en la pintura, a diferencia de otros escritores pintores que ya hemos visto como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Ajá. Que también era español, de hecho. De hecho. Ujú. Ujú. Sí, no, a Benito Pérez Galdós sí le fue bien y de hecho también hay como un par de pinturas suyas por ahí reconocidas. Qué buena onda. La afición por la pintura acarreó cosas relativamente positivas, pues en 1862 obtuvo el título de bachiller en artes en el Instituto de La Laguna en Tenerife, donde había destacado por su facilidad para el dibujo y su buena memoria. Ok. Ok, esto es súper divertido, me encantó esta parte. Durante esta época llegó a su vida una prima suya llamada Sisita. Al parecer, el joven Benito, como una joven bomba de hormonas que apenas salía de la adolescencia, empezó a tener cierta simpatía por la primita. Ok. Así que la mamá Galdós dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Y como buena católica, corrió a Galdós de su casa. Ok. Y lo mandó para Madrid. Bueno. A tu prima no la vas a embarazar, papá. Eh. Me largas de la casa. No, ¿qué te crees? ¿En el norte de México? No, mijo, te me vas de aquí. ¿Qué te crees de Monterrey, hijo? Vete a ese nuevo mundo en donde se hacen esas cosas. Aquí, en España, no. Bueno, pero Públicamente. técnicamente se quedó en España porque nomás lo mandaron a Madrid, güey. Bueno, pero si quería con la prima, se había traído a la prima a México y tal vez algo se lograba, ¿no? Pues sí. Pero bueno, y de hecho, bueno, ahorita vamos a ver qué relación tuvo Benito Galdós con América Latina, que tuvo ahí una bastante peculiar que a mí me dio risa. A ver tú cómo reaccionas, güey. Ok. Ok. Llega aquí a Madrid y es así como en septiembre de 1862 Benito Pérez Galdós se matriculó en la Universidad de Madrid, ¿no? O sea, el pretexto fue, te vas a ir a estudiar a la Universidad de Madrid, pero el subtexto es, no te vas a ligar a tu prima. Ok, ajá. Te Ok. mandamos a la universidad no porque nos interese tu futuro, sino porque no queremos que te ligues a la prima. Padres modelo. Ok, muy bien. Aquí hagamos un paréntesis para hablar de la vida amorosa de Galdós, ya que mencionamos a la prima, ¿no? Ok. Y es que es importante mencionarla porque al parecer el escritor era muy reservado en este aspecto, que me pareció algo curioso. Ujú. Poco se sabe de sus relaciones amorosas, solo que al parecer y como buen hombre de la época, Galdós tuvo muchas amantes, muchísimas. Y de hecho, hasta donde investigué, nunca se casó, pero destacaron dos de sus amantes. La primera que destaca es la modelo Lorenza Cobian González, que realmente, o sea, es modelo de pintores, pero yo siento que es más bien de que tenía varo para que la pintaran, porque yo la vi en cuadros y lo siento, perdón si me escucho muy hombre, pero no estaba tan guapa, la verdad. Han pasado 150 años, carnal. Los estándares han cambiado Bueno, mucho sí. en ese tiempo. Eso sí. Pero bueno. Y bueno, su nombre en la actualidad no le había ayudado Kobe Ann. ¡Oh! Bueno, sí, no tenía... En el siglo XXI no hubiera triunfado esta mujer. Con quien tuvo... Bueno, no hubiera triunfado en el aspecto de marketing, ¿no? Por así decirlo, antes de que me lleguen a funar y digan, ¿cómo que no hubiera triunfado? En ese aspecto. No me funen, Sí, me funen. Instagram lo hubiera censurado no por sus fotos, sino por su nombre. Exacto, ok, ya, perdón. Con esta mujer, con Lorenza, tuvo una hija llamada María Pérez Galdós. Ok. Cobian. A pesar de esto, Galdós nunca se casó con Lorenza y hasta le hablaba de usted cada que iba a visitar a su hija. Era así como, buenas tardes, Lorenza, vengo a visitar a María. Ah, pase usted, señor Benito, mucho gusto.
O sea, él la había embarazado, pero le seguía hablando de usted, ¿verdad? Ajá, qué raro. O sea, para la época, qué raro, ¿no? Que la haya embarazado y no se hubieran casado, ni los hubieran obligado a casarse. Es que fíjate, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues Galdós era muy de izquierda y estaba mucho esta idea de liberación, tanto de elección Ujú. como liberación sexual. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, pero o sea, había mucho esta idea de si no me quiero casar, no me voy a casar, ¿no? Y si me voy a casar va a ser por el civil. Ujú. Ya ves que lo vimos también con esta Laura Méndez, si no mal recuerdo, que también cuando se casó con quien se casó, que se me olvidó ahorita el nombre de su esposo, Ujú. dijeron que no se querían casar por la iglesia, que se casaron en el civil. Y no sé muy bien cómo estaba la política de España en este entonces, pero ten en cuenta que eran muy católicos. Sí. Entonces a lo mejor también por eso no se quisieron casar, porque sí era constante la presencia de Galdós en la casa de la hija. Tampoco es como que el güey se hubiera desaparecido por siempre y para siempre. Sí, no, pues, el hecho de que lleva el apellido de él también, Ujú. entonces, Exacto. pero Exacto. sí está raro. Más por ella, porque pues, era muy prejuicioso que una mujer tuviera un hijo de un no matrimonio. Ujú, sí. Está raro. Sí. Bueno, su otra relación rescatable fue con Emilia Pardo Bazán, otra escritora de la cual ya hablaremos, y que al parecer fue el amor de la vida de Galdós, pero cuyo amor no pudo ir más allá porque ella le puso el cuerno. Ok, entonces también se las buscaba bastante progresistas a las mujeres de la época. Sí, fue así cuando me entré, fue así de ¡no! ¿A poco? Ella le puso el ¿Te cuerno crees a muy él. machito? Pues ¿Qué aquí te va, crees? mijo. Sí, fue prácticamente eso. No, y aparte de todo, era también de estas relaciones tóxicas de, pero es que yo te amo a ti, Benito, pero pues me voy con este güey. No, yo también te amo a ti, pero ya tengo una hija por acá, entonces pues, de los dos no se sea uno. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Ya nos pasan esas cosas. No. Ya. Retomemos la obra del escritor, ¿no? Se sabe que Galdós ya había escrito para la prensa de su natal Gran Canaria un sinfín de cuentos, poesía satírica, ensayo, etc. A esto me refiero a cuando llegó a Madrid, ¿no? Él ya tenía un poquito de callo, pero fue Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institución libre de enseñanza, quien lo alentó a tomarse la escritura más en serio y a este güey lo conoció pues en Madrid. Como ya vimos, era una cualidad de los realistas ser unos acosadores. Y Benito Pérez Galdós no fue la excepción. Lo primero que hacía al día era levantarse con el sol y escribir regularmente hasta las 10 de la mañana. Okay. Escribía a lápiz, porque la pluma le hacía perder el tiempo. Yo me imagino que como en ese entonces tenías que preparar la tinta y ese tipo de cosas. Sí. Después salía a pasear por Madrid a espiar las conversaciones ajenas y a observar detalles para sus novelas. Es decir, acosaba a la gente para poder hacer sus obras. Andaba en el chismecito. Andaba en el chismecito. A Benito Pérez Galdós le hubiera gustado este programa. Ok. A primera tarde del día leía en español, inglés o francés. Sus principales lecturas eran Shakespeare, Dickens, Cervantes, ya sé que se dice Shakespeare, por si alguien Tiene que corregir. que empezaba a mamar. Dickens, Cervantes, Lope de Vega y Eurípides. En su madurez empezó a frecuentar a León Tolstoy y luego de su lectura volvía a dar la vuelta para esperar a la gente. Okay. Aunque Pérez Galdós no era del todo un rarito, o sea, sí era un rarito. Así, imagínate encontrarte al güey así como, Olis, ¿de qué platican? Sí, no, o sea, tú echando acá el cafecito y de repente llega este güey y se sienta al lado de ustedes y díganme, ¿de qué están platicando? Sí, no, básicamente no hacía eso, nada más se sentaba y se ponía a escribir, ¿no? Pero sí era así como, dude, sí está muy rarito, ¿no? Pero bueno, no era del todo un antisocial rarito, pues llegaba a asistir a conciertos e incluso como amante de la música, durante mucho tiempo hizo crítica musical. Okay. Se acostaba temprano y casi nunca iba al teatro, a pesar de que escribió bastante teatro. Oh, qué raro. Sí. Sí, era muy rarito este güey. Sí. Cada trimestre, escucha esto, güey. Cada trimestre acuñaba un volumen de 300 páginas, güey. O sea que al mes escribía aproximadamente 100 páginas. O sea, changos, ¿no? Si es un buen. No, si es un friego. Qué hueva. Sí, está cabrón. Pero, ¿qué escribía? ¿De todo? ¿De todo un poco? Sí, escribió novela, escribió teatro, escribió ensayo. No sé, no estoy seguro si escribió poesía. Creo que no. Creo.
creo que no. Ah, Pero sí mucha prosa y mucha narrativa, por así decirlo. Teatro, cuentos, novela, crítica, ensayo. Era más de prosa. ah. Ujú. Pero me estás diciendo que estás rompiendo la regla de oro de este podcast si no escribió poesía. Sí, ya tiene un tiempo que la rompí, carnal. ¿Con quién? Digo, podemos considerar que había poesía de naturalismo. Ah, pues sí. Lewis escribió una poesía. Ajá. ¿Con quién rompiste más la regla? Sí, tienes razón, no la había roto. ¡Oh! Rompí la regla, chin. O, bueno, y si por ahí alguien sabe si antes ya la había roto, pues ahí avísenos. Googlea, sí, porque hasta leímos un poema de Antoine de Saint-Exupéry. Ajá. Entonces al menos en este momento tienes que googlear si hay poemas de Benito Pérez Galdós, carnal, para salvar este podcast. Ok, ok. Mientras te voy a contar que fue así como Galdós contó con una serie de publicaciones que abarcaron un aproximado de 100 obras, entre las que resaltan la novela y la dramaturgia. Sus obras se dividen en periodos o fases: los episodios nacionales, las novelas de primera época y las novelas contemporáneas. Todo esto ha hecho que se compare al Galdós con un personaje tan relevante como ya te había dicho, Miguel de Cervantes. O sea, lo comparan por la cantidad de Y obras por que la escribió. calidad, porque sí eran buenas obras y porque enriqueció la cultura literaria de España. Ok. Ok, ¿encontraste de casualidad si escribió poesía? En esa onda, a ver si Santa Wikipedia nos Ok. salva. Pero parece indicar que no, mi hermano. Rompí la regla. Chan, 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 chan. Ups. Ups, me emocioné. Es que era importante hablar de Galdós, güey. Sí te creo, pero... Está bien, tú continúa, mi hermano. Yo Sí, sigo sí. intentando salvar este canal que estás hundiendo, hermano mío. Es que justo te iba a preguntar, carnal. Dime. Tú me dirás, este crack es un personajazo, un escritor de día y noche, un cabezón de reconocimiento intelectual. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no es tan famoso? Porque Sí. a Cervantes sí lo ubicabas, pero a Benito Pérez Galdós no. No digo, en España sí lo ubican, pero pues de este lado del charco era para que también lo ubicáramos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué crees que haya pasado? Le tocó los cojones a las personas equivocadas. Exactamente. Hay dos razones por las que no es tan conocido Benito Pérez Galdós. Razón número 1. La gente no lee. ¿Ok? Bueno, es una buena razón. Ujú. Ay. Razón número 2. Y la más importante. Se metió en pedos políticos. Oh, sí. Mhm. Sí, eso explicaría mucho, porque como ya hemos dicho, o sea, una cosa es que tu obra sea muy buena, pero sin el apoyo correcto, pues jamás va a salir del círculo de tus amigos, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces, ¿qué pasó? Pues este es el chismecito. Galdós tenía una estrecha amistad con Práxedes Mateo Sagasta, miembro del Partido Liberal Español. Gracias a esta amistad, el escritor entró al Congreso como diputado por Guayama, Puerto Rico. Porque recordemos que en ese entonces Puerto Rico seguía siendo una colonia española. Ujú, sí. Y Puerto Rico se liberó, entre comillas, hasta 1897. Esta no es una clase de historia, pero era nada más para que no se sacaran tan de onda, porque sí, cuando yo leí Puerto Rico fue... ya, fue cuando Sí. me puse a investigar un poquito la historia de Puerto Rico y dije, sí, pues claro, todavía eran una colonia española. Ujú. Ujú, Sí, así cierto, es. no lo recordaba yo tampoco. Ujú. Pero aquí hay algo más curioso, carnal. ¿Tú alguna vez has visto a tu diputado darse la vuelta por tu colonia? Sí, tenemos acá el clarísimo ejemplo de Adame, que se pasó a saludar a las personas y las personas muy amablemente lo saludaron también a él y a su madre. Un saludo a Dame. Aparte de él, ¿conoces algún diputado que se haya dado la vuelta en tiempos no electorales No, por tu colonia? ya, no, ahí Ok. sí no, cero. Poéticos y poéticas, déjenme aquí en los comentarios de YouTube o díganme en nuestras redes sociales, Poéticamente Incorrecto o Poesía.incorrecta, si alguna vez su diputado local se ha dado una vuelta en tiempos no electorales por su colonia. Pero bueno, Benito Pérez Galdós, como buen diputado, en su
perra vida llegaría a visitar la circunscripción antillana. Es decir, que era diputado de Puerto Rico, pero en su vida fue a Puerto Rico, como buen político. O sea, ni siquiera de vacaciones para darse el rol. No. O sea, no puede ser. Bueno, eran otros tiempos donde podías hacer eso. O sea, creo que a mínimo te piden que ibas en... Es que aparte de todo, sí, o sea, para empezar Puerto Rico era una colonia, entonces era así como, pues nos vale, ¿no? O Pues sea, sí. pongamos, y aparte es de estos puestos en los que ni siquiera lo votaron, fue así de, o sea, no tuvo votos, fue Era así de, plurinominal. ajá, exacto, este güey es mi cuate y lo metemos aquí, no denle un hueso. Ujú. Sí, digo, perdón si estoy rompiendo su amor y sus ilusiones por Benito Vélez Galdós, pero pues es la neta, güey, es la neta, Sí. ¿ok? Pero no todo es corrupción y amiguismos, no, colegas, no. A inicios del siglo XX ingresó al Partido Republicano para las elecciones generales de España que se dieron en 1910 y se presentaría como líder de la conjunción republicano-socialista, Ok. formado por partidos republicanos, por el Partido Republicano y por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Ujú. En dicha coalición obtendría un 10.3% de votos, y eso fue suficiente como para volverse diputado de Cortes por Madrid, y en 1914 posteriormente fue elegido como diputado por Las Palmas. Ok. ¿Ok? Debo de confesar que no entiendo muy bien cómo funcionaba en ese entonces la política de España, a que se refieren como diputado de Cortes, Ajá. porque aparte tengo entendido que todavía estaba la presencia del rey, entonces no sé qué tanta fuerza tenían estos diputados. La neta, si hay algún español, que sí he visto que nos escuchan españoles, entonces si hay algún español por ahí que nos pueda aclarar un poco el panorama político del siglo XIX en España, se lo agradeceríamos. Intenté meter lo más que pude, pero o investigo el aspecto literario o investigo el aspecto histórico-político. La verdad es que 100 años de política no son fáciles. exactamente, ¿no? Y aparte, deja tú fácil de estudiarlos. Por mí los estudio. Resumírselos, se van a dormir aquí, la neta, banda. Sí, porque aparte creo que el PSOE todavía existe hasta ahorita. ¿Ese ¿Ah, sí? partido? Creo que sí lo he escuchado. Bueno, si hay algún español por ahí lo conoce y si es el mismo, pues díganos aquí en los comentarios. Porque, pues, he escuchado de él. Ajá. Iba a decir algo muy político, pero mejor me lo callo por cualquier cosa que YouTube nos vaya a censurar. Sí. Como buen miembro de las izquierdas, en especial en aquellos tiempos, tenía ideas anticlericales. Esto provocaba que el catolicismo tradicionalista, muy poderoso en España, y siguiendo algunos aspectos de los políticos de los reyes católicos, que tenían también ahí su presencia, lo tuviesen en el punto de mira hasta su muerte, y aún después de ella. Por eso es que no es tan conocido, porque a pesar de que ya después, o sea, imagínate que esto ya es 1910 y se metió en estas broncas, ya después con el tiempo, pues se le tuvo que dar reconocimiento, ¿no? Es como muchos otros que se metieron en problemas políticos aquí en el país y tarde o temprano se les tiene que dar el reconocimiento porque fueron buenos autores. Digo, ¿qué pasó, por ejemplo, con todos los escritores que ya habíamos platicado del Porfiriato? Que después del Porfiriato los intentaron desaparecer, a muchos de ellos, por lo mismo. Y es así como, güey, yo no voy a dejar de leer a Juan de Dios, pesa porque fue un político que escribió sobre Porfirio Díaz, ¿no? O sea, no voy a dejar de leer a Laura Méndez porque escribió sobre Porfirio Díaz. Sí. Entonces, no voy a dejar de escuchar a Paz porque era amigo del PRI. Exactamente, ¿no? Que sí me gustaría un poquito, pero no voy a dejar de leer a Elena Garro porque era muy de derecha, aunque digan que no era de derecha, ¿no? O sea, pero bueno. Ok, continúo. Para 1912, Galdós fue propuesto para el Nobel de Literatura, que ya existía para ese entonces, pero el escritor no era bien visto por la sociedad, o bueno, no por la sociedad, sino por los políticos, ¿no? E incluso, al parecer, hasta la Real Academia Española, a la cual Galdós pertenecía, lo veía con malos ojos. ¿Quién? Sí, o sea, Galdós había ingresado a la Real Academia Española porque lo tuvieron que meter porque el güey tenía la calidad literaria para entrar, pero incluso una vez adentro era así como, sí, güey, pero hazte para allá porque pues eres rojillo, ¿no? Eres chairo. Qué loco, entonces él era de los que nos decía que podíamos usar la palabra blue jeans y... Seguramente sí, es que, ay...
empezó el concierto de fondo. Sí, porque ten en cuenta que una de las cosas que tiene la Real Academia es que... ¿cómo se le llama? Castellaniza, me parece que esa es la palabra. Sí. Castellaniza los extranjerismos, que a mí la neta no me late del todo. O sea, se entiende un poco, pero no me late. Yo creo que vamos a tener que hacer una pausa porque está muy fuerte. Sí. ¿Ok? Después de esa breve interrupción que espero no continúe, regresamos para comunicarles que mi querido hermano salvó el podcast, salvó la raíz de este espacio, salvó... Sí, ya salvando el canal como siempre, ¿no? Sí, así es. Como tiene que ser, para eso me invitas. Así es, porque Benito Pérez Galdós sí escribió poesía, pero solo tiene hasta el momento un libro de poemas publicado, que básicamente es poesía completa, publicado por Arroyo de la Manía, y la edición es de Yolanda Arencibia y Rafael Inglada. Uh-huh. Es de estas ediciones que al parecer no salieron de España. Sí, porque aparte por lo que alcancé a investigar así rápidamente en estos 5 minutos, es más como un proyecto de investigación como histórica de sus textos que nunca publicó. Sí. Entonces como que juntaron todo lo que no publicó y lo publicaron. Sí, es de esas veces de las de vamos a ver de dónde sacamos varo y encontramos esto y a huevo, vamos a sacar, aunque sean 2 varillos y vamos a salvar Poéticamente Incorrecto, donde hablan de poetas, ¿no? Exactamente. Así es, pero bueno, ¿sabes con quién rompió un poco la regla? Con nuestros queridos entrevistados, a quien a todos y a todas les mando un abrazo, bueno. porque hay un par por ahí que en sí no escriben poesía, pero pues ahí se rompió un poquito la regla, pero no importa, por darles un espacio de difusión a los nuevos escritores y a las nuevas escritoras. Sí, esas son la excepción a la regla. Ok, es que lo que no sabes es que era una prueba para ti, güey, para ver si estabas prestando atención Sí, estoy del en todo, proyecto, carnal. si sabías investigar. ¿Ya vieron cómo si lo metí al mundo de la literatura? Gané, poéticamente ganó. Ya no volveremos a publicar podcast porque ya cometimos el objetivo, ya lo cumplimos. Y mi hermano va a estudiar una maestría en letras después de esto. No a nada de lo que dijiste. ¿En qué me quedé? No. En que la Real Academia Española lo veía ajá. con malos ojos y que te estaba explicando de esto de lo de la castellanización de los extranjerismos, que básicamente tiene que ver un poco con que no se pierda el lenguaje y ahora sí que, por así decirlo, nuestra forma de escritura, ¿no? Porque si uno escribe, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Blue Jean en el idioma original, técnicamente, si seguimos las reglas del español, tendríamos que leerlo como Blue Jean. No así lo tendríamos que leer, porque así son las reglas de nuestra lengua. Entonces, por eso es que la Real Academia recomienda que escribamos Blue Jean, porque se están siguiendo nuestras reglas, y es más que nada para que alguien en un futuro no llegue y lo lea y sepa cómo se pronuncia, o si hay alguien que a lo mejor no es tan avanzado culturalmente en lectura o en escritura, sepa, o sea, por ejemplo, creo que el caso más clásico o el más fijo o el más ubicable sería el tema de bistec, que nadie sabe cómo se escribe bistec, güey. De hecho. Y que al parecer viene de un extranjerismo, que es beef stick. Sí ha de ser. Y de ahí fue evolucionando al bistec. Ajá. Que sí debe de haber una regla, pero la neta no la tengo ahorita como fresca de cómo se escribe bistec. Ajá. Pero precisamente, pues, crea este tipo de confusiones. Porque me acuerdo que una vez en clase de etimologías, el profesor dijo, a ver, chavos, ¿cómo se escribe bistec? Y hubo unos que escribieron CK, otros Q al final, otros con C nada más. O sea, precisamente porque como es un extranjerismo, hace este tipo de confusiones. Sí. Por eso la Real Academia dice, no, pues mejor no te hagas bolas y escribe Blue Jean. Porque si no, al rato va a haber quien escriba Blue, así como suena, Jean, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor no sabe de inglés, o con Y como lo recomienda la academia. Entonces, para que no haya confusiones, escríbelo de acuerdo a nuestras reglas, ¿no? Entonces, sí, más que él era el que lo decía, él era el que le tocaba investigar ese tipo de cosas. Y no siempre, digo, hay varias categorías en la Real Academia, es como mucho relajo, ¿no? O sea, no por ser miembro de la Real Academia necesariamente eres investigador de la Real Academia, ¿no? O sea, nada más es como un reconocimiento, por así decirlo. Es así de, escribes chido, te vamos a poner esta medallita, ¿no? No necesariamente tienes que ser un investigador, tal cual. Sí. Sí, es como entrar al club de Toby, vaya. Sí. Sí, entiendo. O sabes que es un poco como la Academia de los Óscares,
Ah, ok. Que no necesariamente tienes que ser crítico de cine para pertenecer a la Academia de los Óscares. Eres cineasta, eres actor, eres productor. O sea, hay un montón de gente involucrada en la Academia, donde hay también críticos, pero no todos son críticos. Sí. Es lo mismo aquí, no todos son estudiosos. Hay escritores, hay a lo mejor por ahí, bueno, sí hay investigadores, hay críticos, ¿ok? Pero bueno, ya retomando un poco para regresar al chismecito, todas estas instituciones tenían problemas con Galdós, ¿no? La iglesia, los reyes, la Real Academia, porque pues al final de cuentas le respondía al rey, por eso es la Real Academia, en fin. Contra el socialista y muy mal ahí. Y es por eso que se dice, se cree, se rumorea, se cuenta. Yo no estoy afirmando nada, guiño, 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 que grandes esferas políticas y académicas impidieron que le dieran el premio Nobel a Galdós, no solo en 1912, sino también en 1913 y en una tercera convocatoria en la que fue postulado en 1915. Cuya propuesta en esta última ocasión había partido de una mayoría de miembros de la propia Academia Sueca, que ya ves que son ellos los que se encargan de postular el Nobel. Entonces, es lo que todo el mundo saca de pedo, porque fueron los mismos, fue una mayoría del club de Toby de Suecia que dijo, ay, si se lo damos a Benito Pérez Galdós, y de repente dijeron, ay, no, que dijo mi mamá que siempre no, y todos así de, güey, a ver qué tanta fuerza tiene que tener esta gente de España para que se haya metido con esta mayoría, ¿no? Entonces está acá. ¿Qué es lo que dice, no? Que también, poco a poco el premio Nobel se ha politizado más y más, ¿no? Todos los premios están politizados. De hecho, se dice, por ejemplo, que a Jorge Luis Borges no se le dio el premio Nobel por también temas políticos, y que a Pablo Neruda se le dio por temas políticos, al igual que Octavio Paz, al igual que pues pasa un poco lo mismo con los Óscares, por ejemplo. O sea, si hacemos la comparación más a nuestro mundo actual, pasa lo mismo con los premios Óscares. Es, por ejemplo, cuando se le dio el Nobel a Bob Dylan, se estaba discutiendo mucho que al parecer había dos cuestiones. Una, que al parecer este premio estaba perdiendo un poquito de notoriedad, entonces dijeron, pues vamos a hacer un pequeño escándalo para llamar la atención. Y la otra es que creo que fueron 2 ocasiones continuas las que se le dio un premio a alguien de Estados Unidos, porque justo venían las elecciones de Estados Unidos, estaba todo este pedo de la transición entre Obama y Donald Trump. Incluso hay quienes se dice que en realidad a quien querían que ganara era Donald Trump, y por eso se lo dieron a alguien relacionado con la farándula. Me explico, en el caso de Bob Dylan. Pero no, creo que eso ya fue muy atrás, no estoy seguro. Sí, está muy medio jalado. Pero sí, porque conspiranoicas. Sí, porque conspiranoicas de la literatura. Ya me fui muy atrás, sí, porque según yo Dylan, ya hizo un desmadre, y según yo Dylan es del 2014 y las de Trump fueron hasta el 2016. No, olviden todo lo que dije, pero sí hay pedos políticos. Hay muchos tintes políticos. Por eso no me salgo del guión, maldita sea, por eso no me salgo del guión. Pues si en la presentación de mi libro se me olvidaron así de, ¿a quién estás leyendo? Al que escribió Nocturno. ¿Y quién escribió Nocturno? Hiciste un podcast de eso. Has hablado de eso. Cada vez que tienes que sacar un dato curioso hablas de él, güey. Manuel Acuña, es Manuel Acuña. Por cierto, compren mi libro En el Reino de la Tierra, que lo pueden conseguir en el Instagram poesía.incorrecta o en el Facebook Poéticamente Incorrecto. Y ya, porque me estoy yendo mucho por las ramas. Regresemos. Si bien Galdós era y es uno de los escritores más importantes de la literatura española, la sociedad de su época y el tiempo lo trataron muy mal. O más bien me refiero al paso del tiempo, porque en su madurez Galdós había quedado ciego. Qué feo. Sí. Qué feo. El 20 de enero de 1919, esta anécdota me gustó mucho, el escultor, Victorio Macho, descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública. El escritor pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la pieza que el escultor había realizado, y aparte sin cobrar su trabajo. Ay, qué buena onda. Sí, la tocó y dijo, no mames, es igualita mi carita. Qué chido. Un año más tarde, el 4 de enero de 1920, Benito Pérez Galdós
murió en su casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid. El escritor José Ortega y Gasset denunció públicamente el olvido oficial, institucional y político del autor. Escribió una necrología publicada en el diario El Sol el 5 de enero de 1920, o sea, un día después de que Benito Pérez Galdós falleció, y decía lo siguiente, cito: la España oficial, fría y seca y protocolaria ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. La visita del ministro de Instrucción Pública no basta. Son otros los que han faltado. El pueblo, con su fina y certera perspicacia, ha advertido esa ausencia. Sabe que se le ha muerto el más alto y peregrino de sus príncipes. Okay. O sea, ya sabemos que quien no fue, fue el rey. Ajá, entonces, y aparte está chida esta provocación porque se murió el más alto y soberano de sus príncipes, ¿no? O sea, como diciendo, este güey debió de haber pertenecido a la nobleza y no llegaron los nobles, ¿no? Todo el mundo sabía que este güey era grande, pero jamás se lo reconocieron, ¿no? Exactamente, exactamente. Por otra parte, y en la misma fecha, Unamuno escribió que, leyendo su obra, nos daremos cuenta del bochorno que pesa sobre la España en que él ha muerto. Okay. Una vez diciendo pues que se le hizo menos, por así decirlo, al momento de morir. Y a pesar de eso, Galdós merecía un gran homenaje durante su entierro. Y a pesar de todo lo que escribieron estos escritores, sí tuvo grandes visitas, hasta cierto punto importantes. Según la prensa de sus tiempos, uno de los primeros en presentarse en la casa mortuoria fue Natalio Rivas, que, como ya mencioné, era el ministro de Instrucción Pública, que es el que menciona Ortega y Gasset. Además de políticos como Alejandro Lerroux o la condesa y amiga íntima Emilia Pardo Bazán, que era condesa, la que te mencioné hace ratito, que fue su novia que le puso el cuerno, se volvió condesa. Fíjate. Tenía buen ojo el muchacho, sí, al parecer. El entierro fue costeado por el Estado y la asistencia de las reales academias. Okay. Universidades, Ateneo y centros de enseñanza y cultura, además de otros funcionarios ministeriales. O sea, a pesar de que se hicieron pendejos, pues mínimo dieron el varo, ¿no? Sí, o sea, en el olvido no murió. Ajá, sí, no, tampoco. El Senado, por su parte, celebró una sesión para acordar el pésame de la institución y su asistencia oficial al sepelio. El día de su entierro, unos 30,000 ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena. En señal de duelo, la misma noche del 4 de enero se cerraron todos los teatros de Madrid, con un cartel que decía simplemente, no hay función. Okay. O sea, hasta los teatros guardaron luto por él. Sí, qué loco. Sí. Porque dices que aparte escribió mucho teatro, ¿no? Sí, escribió bastante teatro y a pesar de que, como decía, no asistía tanto, sí escribió bastante teatro. El lunes 5 de enero de 1920, el féretro fue rodeado por la guardia nupcial... perdón. ¿Se casó? Se casó. Ya también estamos metiendo necrofilia aquí. Es que, güey, pues no se había casado. El güey dijeron, no puede morir si no tiene el santo matrimonio. Le falta uno de los sacramentos del matrimonio. Repito, el 5 de enero de 1920, el féretro fue rodeado por la Guardia Municipal de Gala y cubierto por coronas de flores. Curioso, esto es un dato curioso. En esa época no era costumbre que las mujeres acudieran a los entierros, porque #machismo del siglo XIX. Pero la actriz Catalina Bárcena fue la primera mujer en asistir, y progresivamente fueron acudiendo otras mujeres de Madrid, principalmente las menestralas, las obreras y las madres de familia de las clases populares. Qué buena onda. O sea, el populacho. Fueron las que fueron a visitar a Benito Pérez Galdós. Okay, qué loco. Sí. Qué chido. Sí. Existe un documento del Instituto Cervantes, que fue una de mis fuentes, que contiene únicamente, chécate esto, güey, está bien cabrón,
únicamente la bibliografía de estudio que se ha hecho sobre Benito Pérez Galdós. Es decir, que este documento viene nada más la clásica cita bibliográfica de apellido, nombre, título del libro, país, editorial y año. Ajá. Bueno, de este simple renglón Ajá. se junta un documento de casi 40 páginas de estudios que se han hecho sobre la obra de Benito Pérez Galdós, güey. Changos. Son aproximadamente 38 porque las primeras 2 páginas tienen únicamente la cita de sus más de 100 obras. Ok. Nos dice cuáles son. Y bueno, ahí podemos corroborar que escribió más de 100 obras en las que se encuentra ensayo, teatro y por supuesto narrativa. Ujú. ¿Ok? Lo que no encontré bien es de qué año es ese documento. Ujú. Pero ya te imaginarás que esos estudios crecen y Ujú. crecen. Si te metes a las tesis, seguramente hay tesis. Ya descubrimos, porque el poemario que les mencionamos hace rato se Ujú. publicó apenas el año pasado. Me Ujú. estabas diciendo que justo el año pasado se celebró el centenario de su muerte. Ujú. Pues probablemente fue por eso que se publicó este Ah, poemario. igual. Otra cosa que pasó para celebrar el centenario de su muerte y ya para cerrar este podcast es uno de los momentos más destacados y nutritivos que encontré durante esta investigación, que fue el descubrir que en el año 2020, que ya dije es el año en el que se celebró su centenario de muerte, el equipo de fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, colocó al frente de su playera el estampado Galdós Bicentenario, siendo el único equipo de fútbol que yo conozco que se ha sumado a una celebración relacionada con algún personaje cultural. ¿Te suena algún partido, algún equipo de fútbol que haya hecho eso, carnal? Pues no soy la persona indicada para que Ah, le bueno, pregunte sí. eso, pero no, jamás había escuchado Sí, de, sí. de Ajá. un equipo que le rindió homenaje a un poeta. Ajá, a un escritor, sí, porque de hecho es un documental de televisión española que si quieren se los dejo en las fuentes y si no, nada más con que lo lean Benito Pérez Galdós, pero incluso este equipo fue a visitar su casa museo, o sea, como que sí le entraron a la campaña del centenario, el director técnico según se puso, no me acuerdo si era el director técnico o el dueño del equipo, pero uno de los jefes del equipo se puso a decir que no, que él sí había leído a Galdós en la primaria, se lo habían leído una vez y en la secundaria y no sé qué tanto, o sea, pues sí tuvo esa importancia como para que Sí, porque aparte Las Palmas era su pueblo de... su lugar de nacimiento. Ajá. Así es. Sí, y aparte, si lo vemos en términos económicos, por así decirlo, la neta, no sé, no me quiero meter en problemas, no sé si le hayan pagado al equipo, pero tomemos en cuenta que los equipos de fútbol cobran un buen varo Sí. por poner ese tipo de cosas y luego en el estampado principal de enfrente, entonces sí Claro. está bastante curioso, ¿no? Ujú. Entonces, la neta, o sea, se han cumplido muchísimos centenarios, punto no de escritores, pero de artistas plásticos, de un montón de figuras Ujú. que yo nunca le vi a ninguno. O sea, imagínate que los Pumas, por ejemplo, digo que son el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en el centenario de Octavio Paz, por muy bien o mal que nos caiga, se hubieran puesto en la playera centenario de Octavio Ujú. Paz. Eso hubiera estado bastante Sí. interesante, Sí, a ¿no? fin de cuentas es nuestro Nobel, ¿no? Sí, es nuestro Nobel de literatura, es de la UNAM, Ujú. entonces tenía todas las razones para haber salido en la playera de los Pumas, ¿eh? Ojo ahí, Narro. Ojo ahí, Narro. Güey, te estoy hablando. Ah, no, ya no es Narro, ¿verdad? Ni No, siquiera es ahorita- Narro. ¿Quién es? Ahorita es Graue. Ah, ojo ahí, güey. Chinga tu Ojo madre. ahí. Ojo ¿Quién ahí. dijo eso? Ojo ahí. Ya págale a los profes. Ya pagaré a los profes y... Es que sí, o sea, si son tan marros como para pagarle a los profes que van a estar pagando el patrocinio de una playera. Bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy de Poéticamente Incorrecto. Y antes de que me enoje más. Podcast. Hermano, tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube como Furio Sensei, en YouTube y Facebook como Furio Sensei y en Instagram como Iván-Furio. Ok, se me olvidó preguntarte qué te pareció la vida de este escritor. Chido, me pareció muy cool. Se me hace raro que jamás, así, nada en la vida había escuchado de él, nada. Y dices que es casi tan importante como Cervantes. Ujú, ujú. Pues no, o sea, ni siquiera en mis clases, en nada. Ojo ahí, maestros de español, ojo ahí. Sí, no, o sea, mínimo los otros autores que mencionas, pues algo había escuchado, ¿no? O sea, no los había leído, obviamente, pero mínimo los había escuchado, pero ese güey, compa, nada. Los escritores que te van a traer probablemente no los has escuchado porque sigue Emilia Pardo Bazán. Sí, ¿no? Vamos a hablar de ella y la neta yo no supe de ella hasta la universidad, entonces pues, probablemente tampoco la conozcas mucho, pero sí. Sí, de hecho ya o sea, ya lo que es el modernismo, lo que es, perdón, el naturalismo, que ya es siglo XIX finales, Ujú. principios del XX, o sea, ya lo que es literatura del 20-21,
ya no se ve tanto, al menos la extranjera. La mexicana pues todavía sí, porque es nuestro boom y nuestro Pues sí. super literatura y es cuando al fin pegamos. Y la novela revolucionaria y todo eso, pero sí ya, aparte de que el naturalismo es muy pesado. Entonces probablemente habrá quienes lo hayan leído ya para la prepa, Ujú. pero ya, o sea, los textos naturalistas ya son más para prepa universidad. Y Ujú. si lo vieras en la prepa, al menos en el sistema UNAM, tendrías que verlo, hablando de preparatorias, tendrías Ujú. que verlo en cuarto semestre, digo, en cuarto de prepa, o sea, en tu primer año, en el año que entras a la preparatoria, Ujú. tendrías que ver a Benito Pérez Galdós o alguno de estos escritores si es una lectura un tanto pesada Ujú. para alguien que está entrando a la preparatoria, creo yo. Ay, si me pusieron a Creo leer yo. Madame Bovary, que también está... Ah, bueno. Bueno, sí, entonces más bien yo creo que se me hace raro que te pusieran a leer a Madame Bovary en el primer semestre, porque digo, en el primer año, porque es lengua española. El primer año es lengua española, luego literatura universal y luego literatura latinoamericana, hasta donde yo me quedé. Sí. Entonces, que hayan preferido aprenderte a Madame Bovary que a Benito Pérez Galdós, tache para el maestro o la maestra, ¿eh? Es que no recuerdo si se me lo dejaron en primero o segundo. Igual si fue A en lo segundo, mejor fue en segundo. Universal. Pero bueno, Ajá. ya conocen quienes no lo conocían a Benito Pérez Galdós. Espero que lo lean. Les recomiendo Miau, que es como la obra más recomendable de él. No, ya no nos vamos a adentrar mucho porque ya estamos sobre el tiempo. Les dejo un abrazo. Les recuerdo que si quieren la playera Poesía Eres Tú, la pueden conseguir en las redes sociales del podcast, así como así como mi libro En el Reino de la Tierra, que también lo pueden conseguir en las redes sociales, que son poesía.incorrecta en TikTok e Instagram, Poéticamente Incorrecto en YouTube, Facebook y cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts, por ejemplo Spotify, y Poéticamente Incorrect, sin la última A porque ya no nos cupo, en Twitter. Los invito a seguir el canal de YouTube de mi hermano porque publica contenido sobre videojuegos y ciencia, y seguir el nuevo canal del canal donde analizamos la narrativa de los videojuegos en Poesía Incorrecta Gaming. Eso es todo de los anuncios de cierre. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.